Buenas tardes, higiene industrial. El día de hoy vamos a ver los conceptos más importantes o que tenemos que nosotros tomar en consideración de higiene industrial para la asignatura de taller 1. Por lo tanto, ¿qué vamos a entender nosotros por higiene industrial? Va a ser la ciencia de la anticipación, identificación, la evaluación y el control de los riesgos que se originan en el lugar de trabajo o en relación con él y que puedan poner en peligro la salud y el bienestar de los trabajadores. Recordemos que la higiene industrial tiene una mirada que es paralela a la seguridad industrial. La mirada en paralelo es el control de riesgos. En ambas se identifican, pero la evaluación acá va a tener diferencias, ¿ya? No es como un riesgo que uno, con un papel y lápiz y teniendo conocimiento del trabajo y varios otros parámetros más, uno puede hacer una evaluación de riesgos. Acá en higiene industrial no. Ahora, la higiene también se va a abocar al control de las enfermedades profesionales, que eso es bien importante poder trabajar en que no se desarrollen estas, ¿ya? Que es un tema no menor, chiquillos. O sea, la cantidad de enfermedades profesionales que se están generando en la actualidad son bastantes. También hay que entenderlas desde la perspectiva de que la cantidad de enfermedades profesionales se está igualando a la cantidad de accidentes del trabajo. Y eso es algo bien complejo, en vista y consideración de que un accidente es algo inmediato y una enfermedad debe y tiene que pasar el tiempo. Ahora, el objetivo principal de la higiene industrial es lograr mediante técnicas que permitan reconocer, evaluar y controlar los factores ambientales para que los trabajadores se vean libres de enfermedades ocupacionales. Ahora, el reconocer muchas veces pasa por identificar. Y uno tiene que ponerse a pensar o ponerse a ver qué estoy haciendo y dónde lo estoy haciendo, qué materiales ocupo, cómo es el lugar físico donde estoy trabajando. Y eso pasa por una identificación del peligro. En higiene industrial, es un tema que vamos a conversar un poco más adelante en esta sesión, no tenemos que olvidarnos de que lo principal es identificar bien cuál es o cuáles son los agentes de interés higiénico. ¿Ya? Eso, chiquillos, nunca lo olvidemos y lo pongamos o no lo tomemos en cuenta. ¿Por qué? Identificarlo, quizás uno puede, en ciertos aspectos, ser similar. La evaluación es completamente distinta. Y eso tenemos que tenerlo bien claro. Es muy distinto evaluar agentes químicos que evaluar agentes físicos, ¿ya? Y eso es una realidad. La evaluación en higiene industrial va a pasar también por un tema de pensar en tomar una medición y eso compararlo con un valor normativo, un valor de referencia, ya que para el caso chileno y el caso nuestro, es el famoso decreto Supremo 594, que es el decreto que establece las condiciones sanitarias ambientales básicas de lugares y ambientes de trabajo, ¿ya? Que nos va a entregar una cantidad importante de valores referenciales. Y el control de los riesgos que pasa por poder aplicar la famosa jerarquía de controles en sus distintos niveles. Ahora, siempre tenemos que tener claro de cómo se puede comportar un agente inteligénico, ¿ya? Teniendo en cuenta estos elementos, ¿ya? Una fuente, que va a ser en este caso mi peligro, o lo que va a originar un foco de situación acto condition, ¿ya? Vamos a tener una vía o ruta de exposición en la cual puede viajar alguna gente hacia la persona en un ambiente laboral, y este ambiente laboral está inmerso en un medio ambiente, ¿ya? Ahora, cuando tenemos persona trabajador, recordemos que los agentes de interés higiénico tienen que entrar a la persona por alguna vía de ingreso. Y acá las vías de ingreso siempre son 4. Respiratoria, dermal, digestiva y parenteral. Las dos más importantes siempre la respiratoria y la dermal o la piel, o dérmica también. Por razón motivo de que nosotros respiramos en primera instancia todo lo que está en el ambiente y segunda instancia el órgano más grande del cuerpo es la piel. Por tanto, siempre tenemos que recordarnos aquello. Ahora, es muy importante ver bien y caracterizar esto, o en el fondo caracterizar mi peligro, poder identificarlo bien y definir todas sus cualidades y atributos. Ahora, ¿qué vamos a entender por una enfermedad profesional? Es una enfermedad laboral que se causa de manera directa en el ejercicio de la profesión o trabajo y produzca incapacidad o muerte, ¿ya? O sea, es una enfermedad que se va desarrollando mediante tú ejerces o desarrollas tu profesión. Y esta en un periodo de tiempo corto o en un periodo de tiempo largo, que eso va a depender de múltiples factores, puede producir la incapacidad o muerte.
Cuando uno habla de agente interhigiénico, siempre empieza a salir el concepto de dosis, ¿ya? Y la dosis es muy importante que involucre el tiempo de exposición, la concentración y el tipo de agente. Y un cuarto elemento no menor es el famoso, o la famosa, perdón, susceptibilidad, que van a ser ciertas características o atributos físicos que tenga la persona que puede producir o que puede favorecer la ocurrencia o la generación de una enfermedad. Ahora, definición de enfermedad profesional tenemos dos, la formal y la técnica. La formal es aquella causada de una manera directa por ejercicio de la profesión o trabajo, que realiza una persona y que produzca incapacidad o muerte. Y la definición técnica que dice esto, es aquel deterioro lento y paulatino de la salud del trabajador, producido por una exposición crónica a situaciones adversas, sean estas producidas por el ambiente en el que se desarrolla el trabajo o por la forma en que éste esté organizado. Cuando uno ya revisa la primera definición, es muy similar a la definición que establece el Excelente de Trabajo de Enfermedades Profesionales, de hecho es prácticamente lo mismo. Sin embargo, la definición técnica a nosotros nos da un poco más de elementos a considerar. Ahora, cuando habla de deterioro lento y paulatino, hay que entender de algo. Acá, de una manera indirecta, empieza a aparecer un concepto que es el concepto de latencia. La latencia, desde el punto de vista de la prevención de riesgo de higiene industrial, más en específico, se va a definir como el periodo o el tiempo en el cual la persona empieza a desarrollar una patología, ya como por ejemplo puede ser una hipoacusia, y en la cual él mientras la va desarrollando no desarrolla mayores síntomas o síntomas muy leves, hasta un punto tal que ya va a presentar un deterioro mayor, ¿ya? O va a presentar de frentón una hipoacusia. Ahora, forma de adquirir una enfermedad profesional, tenemos la exposición a un tipo de agente, ¿ya? A una concentración de esta agente, el tiempo de exposición o contacto y la susceptibilidad. Si ustedes se van dando cuenta, estos cuatro elementos que aparecen en esta lámina me hacen referencia al concepto de dosis, ¿ya? Por lo tanto, si ustedes se van dando cuenta, van a existir dosis distintas para los distintos agentes interhigiénicos, más en relación con los físicos y los químicos. ¿Los biológicos se puede determinar? Sí, se puede determinar, pero no es un proceso tan sencillo. Ya existen bastante bibliografía, pero para lo que existe una bibliografía de mayor desarrollo es para los agentes físicos y los agentes químicos. Los agentes biológicos muchas veces se deja un poco de lado porque no es algo que se desarrolle en mayor intensidad en el ámbito laboral tradicional, ¿ya? Sino que se da mucho más en el ambiente médico, ¿ya? En lo que son clínicas, hospitales, en todo lo que corresponde también a la producción de alimentos en rubro forestal y agrícola, y también pesquero, ¿ya? Pero se dan en distintos elementos, no se da mucho en relación, por ejemplo, a minería, ¿ya? Ahora, si estamos pensando en un contexto de no desarrollo como estamos ahora con el COVID, ¿ya? Con el COVID-19 o el SARS-2, ¿ya? Que ya ahí cambia un poco la forma de entender esta temática. Ahora, importante siempre el riesgo, ya que vamos a tener una vía de exposición, un contaminante que involucra también su concentración y el receptor o el trabajador. Y acá lo importante del trabajador van a ser las vías en la que la sustancia puede ingresar a su cuerpo y también su susceptibilidad. También recordar de que vamos a tener distintos efectos en las personas, distintas consecuencias en las personas. Si tenemos alguna componente preventiva o una componente no preventiva. Con componente preventiva, lo que se busca siempre es que la persona que entre sana salga sana, ¿ya? Y evitar que ésta pueda desarrollar alguna patología mayor, o si tiene alguna patología de base o personal, ¿ya? Esta no se vea más malograda o más dañada que si no se tuviesen aplicadas las medidas de control, ¿ya? Nunca tenemos que olvidarnos de que cuando uno en higiene industrial ya empieza a ver un tema más de control específico, asociado, por ejemplo, a la salud ocupacional,
existen ciertos elementos importantes a considerar. Y uno de ellos es la famosa, tiene un nombre, bien puntual y específico, que son las determinantes de salud. ¿Ya? O sea, hay ciertas determinantes de la condición de salud de la persona que puedan favorecer el desarrollo de una enfermedad profesional. ¿Ya? La orientación de origen industrial, que va a tener siempre tres elementos básicos, que es identificar, evaluar y controlar. Lo importante del taller 1 es que logramos o podamos hacer una identificación de manera bien adecuada, ya que ese es el objetivo de este taller. Identificar corresponde a la detección de aquellas fuentes que generen riesgos, capaces de enfermar al trabajador que se expone a ellas. Lo que además es complementado con información asociada con los ciclos de trabajo, características del lugar y ambiente de trabajo, herramientas y equipos, la presencia de enfermedades en los trabajadores, ¿ya? En el caso chileno, o en nuestro caso, nosotros muchas veces podemos llamarle la famosa, o llamarlo como etapa cualitativa, en la etapa en la cual el experto en prevención de riesgo, en conjunto con los supervisores, trabajadores y demás miembros de la organización o de la empresa, empiezan a hacer distintos niveles o distintos tipos de informes, mejor dicho, para poder definir y establecer las cualidades o características del lugar de trabajo, ¿ya? Que pueden generar distintos peligros, ¿ya? Y que también pueden ser capaces de producir alguna enfermedad en las personas, ¿ya? ¿Cuál riesgo derivado de ello que puede generar una enfermedad en las personas? La evaluación, ¿ya? Que en el fondo vamos a hacer, o vamos a ver que es una etapa de cuantificación y medificación, ¿ya? Ahora, yo mido o realizo una medición del agente de riesgo por medio de instrumentación y la comparación de los valores con la referencia existente, que en este caso para nosotros es el Decreto Supremo 594. Cada medición es diferente la una de la otra, ya que no todos los agentes interagénicos son iguales. Incluso es más, el agente ruido se mide distinto o diferente al agente luz, por ejemplo, ¿ya? O a vibraciones, van a tener distintos elementos. En el caso chileno, esto se llama etapa cuantitativa, la cual el valor obtenido se compara con la normativa de referencia para decidir si está o no en una situación de riesgo. Y el control, ya, que esto es una etapa importante, recordemos que el empleador debe tomar todas las medidas de control para los riesgos presentes en su lugar de trabajo. ¿Ya? Que esta es una temática que vamos a abordar un poco más en la próxima sesión, cuando ya estemos hablando de lo que corresponde al artículo 21 del Decreto Supremo 40. Ahora, es importante señalar que nosotros como expertos en prevención de riesgo y las mutualidades le corresponde la labor de recomendar medidas de control que permitan poder disminuir los riesgos a niveles aceptables, desde el punto de vista de la salud de los trabajadores, en el ambiente o directo en el trabajador, ¿ya? Si un trabajador muchas veces desarrolla alguna patología producto de su trabajo, hay que pensar también que esto va a afectar de una forma u otra su entorno familiar. Por eso es muy importante que siempre se realicen actividades para poder proteger la vida y trabajo de las personas y poder también entregarle herramientas para que esta persona no afecte su salud a la de su familia, ¿ya? Que eso también es un tema bien importante a tener en cuenta. Por lo tanto, vamos a identificar factores de riesgo, vamos a evaluar, que la evaluación corresponde medir y comparar, ¿ya? La evaluación también, cuando uno mide y compara, no es solamente algún elemento de lugar de trabajo, sino que uno también puede hacer una medición y comparación en el trabajador. Esto puede ser con una toma de sangre, una toma de orina, ¿ya? O también, por ejemplo, una audiometría, que son como los tres elementos principales que puede trabajarse para ver un efecto directamente en el trabajador. El controlar, que corresponde, o el controlar en el ambiente de trabajo y el trabajador. Ahora, riesgos ambientales, hay que entender lo que pueden afectar la salud de los trabajadores, son muy numerosos, lo que hace indispensable su clasificación para facilitar su estudio. Aunque no existe una clasificación aceptable, en forma general se les suele dividir en tres grandes grupos: químicos, físicos y biológicos, y constituyen el objetivo de estudio de origen industrial. Yo siempre he dicho, en distintas clases, y tanto en este formato como en las clases grupales, de que no hay que pensar que la ergonomía es un factor de riesgo higiénico, ¿ya? La ergonomía en sí hay que tratarla o trabajarla como una rama más de lo que es prevención de riesgo, ¿ya?
para que tenga el cuidado y el tratamiento que requiere, ya que no es algo sencillo ni simple. La ergonomía, claro, es un elemento rama de la prevención de riesgos. Sin embargo, por sus características, también implica que tenga que trabajar con otras ramas más de la salud, por ejemplo. Trabaja con kinesiólogos, ¿ya? Con terapeutas ocupacionales, entre otras personas. Ahora, cuando también hablamos de los contaminantes laborales, claro, tenemos los tres grupos principales. Sin embargo, vamos a tener los elementos más importantes o significativos en cada uno de ellos. En agentes químicos, los que son muy importantes, gases, vapores, niebla, polvos y humos. En los agentes biológicos, insectos, mohos, virus, hongos y bacterias. Y los agentes físicos, que siempre lo que más destacan es ruido, vibración y temperaturas, y aparte de las presiones. Pero siempre quieren tener claro ruido y vibraciones, que son agentes distintos pero van de la mano, y temperaturas extremas. Cuando uno también habla de temperaturas, hace referencia en cierto punto a las temperaturas anormales, ¿ya? Y también temperatura ambiental, que es uno lo puede trabajar o lo puede medir con el famoso concepto de carga calórica. Ya, chiquillos, que tengan muy buen día. Nos vemos en la clase grupal. Hasta pronto.